¿Qué tal? Aquí andamos un día más. Para todos los futboleros y futboleras os traigo un pedazo de vídeo donde vais a ver cómo funciona, cómo se gestionan los equipos de fútbol, cuáles son los mayores riesgos que tienen ahora en su gestión, que son básicamente el fair play financiero y el techo salarial aquí en España. Veremos los riesgos que puede conllevar todo esto, veremos de qué se componen también los ingresos, cuáles son las fuentes de ingresos de un equipo de fútbol y de qué factores principalmente dependen, y luego miraremos cómo invertir en este sector, no solo a través de equipos de fútbol que cotizan, que hay algunos cuantos y los que parece que van a venir los próximos años, sino a través de otro tipo de empresas que también tienen una incidencia bastante cercana a lo que haga este sector. Así que allá vamos, sin cabecera ni nada, que no hay tiempo. El fútbol es un deporte que ya solo en España practican alrededor de 3 millones de personas. 3 millones de 47 que somos. Me parecen pocos, pero son 3, es lo que dicen las estadísticas. Aparte, de forma profesional, son 190.000 personas y genera unos ingresos de 15.500 millones de euros. Son muchos datos, sí, pero básicamente que el fútbol representa alrededor del 1,5% del PIB español, es decir, de toda la producción que tiene España, las empresas españolas durante un año, el fútbol representa alrededor del 1,5%, que también me parece poco. Los ingresos de cada club de fútbol dependen de varios segmentos. Uno pueden ser los derechos que reciben de televisión, otro son los sponsors, todos los contratos de patrocinio que puedan tener. Luego tenemos también la venta de entradas al estadio y venta de entradas al museo, la venta de camisetas también, los abonos de los socios y luego ya la diferencia entre la compra-venta de jugadores, es decir, lo que se gastan en comprar jugadores y lo que ingresan de vender jugadores. Vamos a ver un ejemplo que lo vamos a ver todo más claro. Vamos a ver aquí el ejemplo con la Juventus. Aquí tenemos las cuentas de resultados, los ingresos básicamente de las últimas 5 temporadas y vemos que se componen de los segmentos que hemos comentado un poco por encima. Y luego, aquí a partir del año 2018-2019 fue cuando fichó a Cristiano Ronaldo, pero si nos centramos en los años anteriores, vemos que la temporada 2016-2017 fue cuando más derechos de televisión recaudó, fue cuanto más ingresos tuvo. ¿Por qué? Pues fue básicamente por temas de éxitos deportivos. Normalmente la Juventus es un equipo que casi siempre gana la liga italiana, que llega a fases finales de la Copa, incluso la gana. Pero aquí el tema está en lo que haga en Champions. Cuanto más lejos llegue en Champions, como es una competición eliminatoria, cuanto más lejos llegues, más ingresos vas a tener por retransmisiones de esos partidos. Y luego ya pues incluso ventas de entradas y tal. Por lo tanto, un año en el que tengas grandes éxitos deportivos vas a tener bastantes más ingresos de derechos de televisión y vas a tener también más ingresos por venta de entradas a tu club en general. Eso se traducirá que en el año siguiente este equipo se llevará más porción del dinero que hay destinado a derechos de televisión porque ha ganado y porque será un equipo más mediático y la gente querrá ver más sus partidos. Por lo tanto, de lo que haya repartido derechos de televisión, estos equipos que tienen más éxitos deportivos y que son más mediáticos, pues se llevarán más porcentaje del pastel. Y obviamente pues conseguirán más contratos de publicidad, etcétera, ¿vale? Este es el primer factor que podríamos decir que afecta a los clubes de fútbol. Obviamente, pues lo que viene siendo el éxito deportivo. Cuanto más éxito tengas, más gente te querrá venir a ver al estadio, más empresas te querrán patrocinar y más parte de los derechos de televisión te vas a llevar. Esto es bastante lógico. Y otro factor también muy importante a la hora de tener más ingresos o menos en un club deportivo es el grado mediático, digamos, de su plantilla, ¿vale? Si vemos aquí en la tabla, en la temporada 2018-2019, que fue cuando la Juve fichó a Cristiano Ronaldo, fue el año en el que consiguió muchos sponsors y publicidad por la entrada de Cristiano Ronaldo en el equipo. Muchas más empresas querían patrocinar a la Juventus porque ahora tenía una imagen que es bastante reconocida y mediática a nivel internacional. Aparte, como precisamente por eso también mucha gente quería ir a ver partidos de la Juve y subieron bastante también las entradas al estadio. Se vendieron también más camisetas, en este caso pues posiblemente de Cristiano Ronaldo, y hubo un incremento bastante importante. Luego, a nivel de sponsors y publicidad, al año siguiente se mantuvo también, incluso, se incrementó porque la Juve firmó más contratos de sponsors, a pesar de que aquí en este año es cuando tuvimos el COVID, por lo tanto hubo menos derechos de televisión, también porque la empresa no llegó a 16avos solo llegó a 16avos de la Champions, pero consiguió más contratos de sponsors y publicidad porque esto se firma antes de empezar la temporada y el COVID vino a media temporada aproximadamente. En cuanto a los factores que alteran, digamos, o que influyen en la gestión de los equipos de fútbol, pues es lo que cada vez conocemos más por lo que sale en la tele y tal, que es el tema del
fair play financiero, que es una normativa a nivel europeo, y el techo salarial, que solo la tenemos aquí en España, ¿vale? Los vamos a ver un poco por encima los dos. En primer lugar, el fair play financiero es una normativa que implementó la UEFA, por lo tanto, como digo, solo aplica a competiciones europeas, la Europa League y la UEFA Champions League. La implementó en el año 2009. Lo que quiere esta normativa básicamente es que los equipos no gasten más de lo que ingresan. Normalmente ya lo sabemos, con la entrada de los petrodólares de inversores extranjeros a la industria del fútbol, lo que están haciendo es incrementar los precios que se pagan por los jugadores, y luego muchos equipos, ya no te digo pequeños, sino incluso grandes equipos que no están respaldados por grandes inversores, no pueden llegar a fichar grandes jugadores, por lo tanto se han tenido que endeudar, etcétera, que es el caso que tenemos en el Barça, que por cierto publicaré un vídeo dentro de nada donde analizaremos sus cuentas, que las han publicado hace poco, y veremos cuál es el riesgo, digamos, que tiene el Barça como club. Dicho esto, volviendo otra vez al tema del fair play financiero, pues la UEFA lo que quería era acabar con esto, y lo que hizo fue implementar esta normativa, que además también lo que perseguía era que no quería que los clubs tengan deudas con sus jugadores, que no quieren que tengan deudas con otros equipos y que no quiere que tengan deudas con las administraciones públicas, como puede ser Hacienda, ¿vale? Por lo tanto, si alguna de las empresas no cumple uno de estos requisitos, pues ya viene la UEFA por detrás y te sanciona, que puede ir desde una advertencia a una amonestación monetaria, o puede ir incluso a retirarte algún título que ya has ganado o a descalificarte de la competición. A nivel genérico, cómo funciona el tema del fair play financiero es que no te puedes gastar más de cierta cantidad en comprar jugadores de la que ingresas respecto a la venta de jugadores. Suele ir alrededor de unos 100 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Que si un equipo compra jugadores por valor de 150 millones de euros, tiene que mínimo vender a jugadores de su plantilla por valor de 50 millones, para que haya una diferencia entre lo que ingresa y lo que se gasta de 100 millones. Si eso se lo pasa, pues ahí es cuando entra dentro la UEFA. Que también aquí hay dudas de cómo actúa y tal, porque hay muchos equipos que se lo están pasando por el forro en los últimos años y no están siendo sancionados, ¿vale? Pero ya equipos como el PSG, como el Manchester City, como el Chelsea, pues ya han visto sanciones de este tipo derivadas del tema del fair play financiero. Y luego el techo salarial, pues aquí en España, ya lo sabéis, siempre tenemos que ser diferentes y tenemos pues más regulación. Esta medida está impuesta desde el año 2013 y lo que quiere es que la competición sea un poco más igualada, que haya menos diferencia entre los grandes equipos y los pequeños equipos, porque siempre era como que los últimos años había una hegemonía entre dos equipos prácticamente. Por lo tanto, muy relacionado con lo de antes, el tema del fair play financiero lo que quiere es que los equipos no se gasten mucho más de lo que ingresan, pero en materia de fichajes. El techo salarial lo que va es en tema de lo que le pagas a tus jugadores. Y lo que dice básicamente esta medida es que los equipos digan cuántos ingresos esperan que van a ganar el año que viene, por ejemplo, 500 millones de euros, y cuáles son sus gastos estructurales, es decir, qué le cuesta mantener la estructura al equipo, es decir, las oficinas, qué le cuesta mantener el estadio, al personal del estadio, a todo el personal que hay en las oficinas, es decir, al personal no deportivo, y luego la diferencia entre lo que ingresa y lo que son sus costes estructurales, es decir, esos 500 millones hipotéticos que podemos decir que ingresa, menos 100 que le cuesta mantener el club, la estructura del club, te quedan 400 millones, y esos 400 millones es lo que tendría el club como máximo, como techo, para pagar a sus jugadores, a su personal deportivo, que allí entran los jugadores del primer equipo, del filial y todo el equipo técnico, etc. Luego ya es un órgano de validación el que dice de la liga, que dice realmente esto tiene sentido o no tiene sentido, y luego de cara al año que viene el equipo pues tiene que cumplir más o menos ese techo salarial, para que os hagáis una idea. ¿Y qué riesgo tienen estas decisiones? Pues aquí en España lo estamos viendo. Realmente, a la que empezó el tema a nivel europeo, primero, a la que empezó el tema de la regulación del fair play financiero, ya se creó lo que es la European Club Association, o sea, una asociación de clubes europeos, que lo que hacían era que querían crear una competición paralela. Es decir, lo que iban a llamar la Superliga Europea, que ya hemos escuchado hablar a muchos directivos como Florentino Pérez, como en su momento presidentes del Barça y como presidentes de varios clubes europeos, diciendo el hecho de que a mí me regules de esta manera no me gusta, a mí me gusta hacer las cosas a mi modo, déjame a mí actuar libremente, y si no lo puedo hacer de esta manera, pues lo hago en una competición que nos vamos a hacer nosotros al margen. Esto es bastante interesante, sobre todo a los clubes españoles les está afectando bastante más por el tema del techo salarial que tenemos aquí solo. El techo salarial en otras ligas como la NBA se está implementando,
pero claro, allí la NBA es solo esa liga. Aquí es la liga española, pero luego compites con más clubes de todo el mundo. Entonces estás en desventaja respecto a otros clubes. En equipos españoles, aquí en la liga española, cada vez estamos viendo cómo hay más competitividad, y eso para la competición doméstica pues es interesante, pero cuando los grandes clubes de España van a Europa, cada vez estamos viendo cómo se van quedando más rezagados porque están en desventaja, porque tienen mayores regulaciones que les impide poder gestionarse como se están gestionando los otros equipos de fuera. Sea financieramente más viable o menos viable, da igual, pero a nivel deportivo es un problema. Por lo tanto, eso está incrementando todavía el tema de que se quiere hacer la Superliga Europea, que es que ya realmente se esperaba para el año 2020-2021, lo que pasa que el tema del COVID la ha pospuesto un poco, pero podemos empezar a verla dentro de poco. Y eso es un riesgo para las competiciones que ya hay, para la Liga, para la UEFA Champions League, para la Europa League y tal, porque realmente los derechos televisivos, la gente que está dispuesto a pagar patrocinios y temas de derechos de televisión va a querer antes la Superliga, donde están los grandes equipos, que luego esas ligas domésticas donde los grandes equipos ya no van a estar. Por lo tanto, es un riesgo para todos. Vale, y a la hora de invertir, pues podemos hacerlo a través de 4 segmentos principalmente, ¿no? El primero, podemos ver que ya el fácil es a través de equipos de fútbol que directamente cotizan. Aquí equipos de fútbol cotizados, pues tenemos a el Borussia de Dortmund, tenemos al Manchester United, tenemos a la propia Juve, que hemos visto antes sus ingresos, tenemos a la Lazio, tenemos a la Roma, hay el Benfica, el Oporto, hay varios equipos. Ahora os dejaré luego el grafiquito como siempre donde tenéis el resumen de todo. Los equipos de fútbol ya sabemos de lo que dependen sus ingresos, lo hemos visto, sus gastos son principalmente los gastos en las nóminas de los jugadores. Y en temas de en España, por ejemplo, para clubes españoles tenemos que tener en cuenta también el tema del techo salarial, que les afectará, y a los clubes europeos no, pero clubes españoles no tenemos de momento cotizados. Ahora, durante el año 2021, el Intercity de Alicante, un equipo de tercera división, saldrá a cotizar, abrirá la veda y posiblemente entren más equipos a cotizar para buscar vías alternativas de financiación, que ya llevan hablando de hacerlo durante muchos años. El segundo segmento que podemos ver es a través de las casas de apuestas, que ya sabemos, aparte de tener fútbol, pues tienen otro tipo de deportes, pero sí que es verdad que el fútbol es lo que más pesa dentro de su modelo de negocio, ¿no? Entonces, aquí tenemos a empresas como William Hill, que cotiza directamente en la Bolsa de Londres. Tenemos luego a empresas como Betfair, a través de su empresa matriz Flutter Entertainment, que cotiza también en la Bolsa de Londres. Y luego tenemos a Entain, que es la antigua GVC Holdings, que es la matriz de 2 empresas que conocemos aquí en España bastante, que son Sportium y bwin. Estas empresas están bastante apalancadas, es decir, tienen mucho endeudamiento, es un modelo de negocio con bastante deuda y tienen unos gastos estructurales bastante elevados, porque como vemos hacen grandes inversiones en marketing y luego pues tienen que pagar también una porción bastante elevada de derechos de lo que podría ser imagen por hacer apuestas con equipos deportivos. En este caso, por lo tanto, todo eso incrementa los costes y hace que realmente tengan unos márgenes, digamos, de beneficio bastante bajos. Por lo tanto, sí hay que tenerlo en cuenta cuando hagáis el análisis independiente que tenéis que hacer cada uno. Y otra forma de inversión sería a través de los medios de retransmisión, los que retransmiten estos partidos de fútbol por la tele. Y aquí tenemos las 2 empresas más grandes del mundo en este sentido, que son Sky Sports y ESPN. Ellas por sí solas no cotizan. En el caso de Sky Sports cotiza a través de Comcast, que es un medio de retransmisión norteamericano, y ESPN, que forma parte de The Walt Disney Company. Cada una de ellas representa entre el 15 y 20% de las ventas de estas compañías. A pesar de que Walt Disney es muy grande y tiene muchos negocios, uno de ellos es ESPN, como digo, y representa entre el 15 y el 20% de las ventas. Aquí hay que tener en cuenta también que el tema de las retransmisiones deportivas son contratos que se van firmando cada 3-5 años y normalmente va a través de pujas. Que a la hora de la subasta estas empresas no ganaran esa subasta, porque hay otra cadena que ofrece mucho más, pues ellos se quedarían sin los derechos de retransmisión, por lo tanto dejarían de ingresar durante los próximos años, al menos de la misma forma, porque no habrían conseguido, como digo, estos contratos. Por lo tanto, sus ingresos pueden ser bastante volátiles, pero el hecho de que estén integrados como filiales dentro de empresas más grandes, pues puede hacer que al menos la volatilidad no sea tan elevada como la que tendrían si cotizaran por sí solos. Y finalmente podemos detectar pues las propias marcas deportivas como Nike, como Adidas, como Reebok,
Puma, Under Armour, que cotizan por sí solas independientemente. En el caso de Reebok y Adidas cotizan conjuntamente a través de la matriz, que es Adidas, y estas son empresas que tienen amplias ventajas competitivas porque son productos, son empresas retail directamente que venden ropa, pero que venden ropa de alta calidad, que tienen un poder de marca muy elevado, y eso les permite generar unos márgenes entre el 10 y el 20% dependiendo de la empresa, márgenes operativos en términos de EBITDA, ya sabemos que siempre hablamos en términos de EBITDA, y luego generan bastante caja en términos de free cash flow, que es, como os digo siempre, la manera correcta de medir el beneficio de una empresa. Aquí me gustaría centrarme en Nike. Nike tiene un free cash flow de alrededor del 10% de las ventas, tiene una rentabilidad sobre el capital invertido de alrededor del 30% y genera unos márgenes operativos en términos de EBITDA, márgenes brutos podríamos decir, entre el 10 y el 15%. Y el aspecto más positivo también que a mí me parece de esta compañía es que en estos años, como por ejemplo el del COVID, en el que las empresas de esta industria, la industria retail de la moda, han caído sus ventas de forma espectacular, ellos han conseguido solo caer un 4% de las ventas por el poder de marca y porque la gente ha comprado mucho por su canal online. Por lo tanto, que una empresa de este tipo, con un negocio digamos tan físico, que haya conseguido vender y mantener las ventas prácticamente del año anterior de forma online, o sea, de una forma digital, en los tiempos que corren, es bastante interesante y es un valor añadido bastante interesante que tiene Nike, aparte del poder de marca que podríamos decir que es la líder del sector. Aquí os dejo como siempre el resumen. No hace falta que os pongáis a hacer pantallazos, como digo, en la descripción tenéis el enlace a Twitter donde tenéis esta imagen colgada y os las podéis descargar directamente, ¿vale? Así que esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, si os ha gustado, suscribiros, si no os ha gustado, no suscribáis. Voy a colgar más vídeos de este tipo para el que le interese, darle a la campanita para que os avisen, ponerme en los comentarios si conocéis alguna empresa de este tipo que es interesante para tener exposición a este sector y yo me haya dejado, que hay un montón más, pero algún segmento, digamos, que pueda ser interesante también para invertir en fútbol a través de otro tipo de empresas. Así que esto ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo.